Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Padillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por lo que resta de nuestras vidas. En este programa compartirá conmigo una persona que muchos de ustedes conocen y aprecian. Nuestro distinguido profesor y coordinador de la experiencia de fin de carrera, el arquitecto Pedro A. Rosario Torres. Saludos, Pedro. Muchas gracias, decano, por la invitación, en especial esta conversación tan bonita que vamos a tener hoy. Gracias, Pedro. Sí, ciertamente es una conversación bonita porque recoge un esfuerzo del cual tú participaste desde un principio al comienzo de mi decanato, que es una iniciativa que se llama Charlas Mis Libros, ¿verdad? Y que el propósito de esa iniciativa es poder atraer a nuestra comunidad, particularmente a nuestros estudiantes de la escuela, a usar la biblioteca y a disfrutar de la lectura y la investigación. Sabemos que eso en ocasiones es un reto, y nosotros, tanto tú como coordinador y anterior director de la escuela, como yo como decano, como muchos compañeros y compañeras nuestras, es un esfuerzo constante despertar esa inquietud intelectual en nuestros estudiantes, y me parece que esta iniciativa de Charla Mis Libros es un granito de arena más en esa dirección. Y ahora que hemos regresado del COVID, retomamos esa iniciativa y comenzamos con una presentación que tuve el honor de hacer, de llevarla a cabo yo, de un libro que se llama The Most Beautiful House in the World, la casa más bella o más hermosa en el mundo. Este libro, escrito por Witold Rybczynski, no me pidan que pronuncie ese apellido muchas veces porque no es más fácil. Es un autor que, para hablar de él brevemente, es de padres polacos. Yo creo que tenemos unas imágenes por ahí que presentar. Nacido en Edimburgo, capital de Escocia, en 1943, creció en Surrey, en la ciudad de Surrey, perdón, en el suroeste de Inglaterra, cerca de Londres. Asistió a colegios jesuitas, tanto en Inglaterra como en Canadá, donde luego se mudan, y obtuvo su grado de bachillerato en arquitectura en 1960 y su maestría en 1972 de la prestigiosa Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Él ha escrito en muchas publicaciones, tales como New Yorker, New York Review of Books, el New York Times, y ha sido crítico de arquitectura en varias otras publicaciones. Y además tiene muchos libros a su haber. Uno de ellos es Taming the Tiger, el otro se llama Paper Heroes, The Most Beautiful House in the World, que es el que nos ocupa hoy, Waiting for a Weekend and Looking Around, y Journey Through Architecture, además de City Life and Charleston Fancy. Vivía con su esposa, que falleció recientemente debido a la pandemia del COVID, Shirley Hallam, en Filadelfia, y es profesor emérito en urbanismo de la Universidad de Pensilvania. En fin, estamos ante un académico y un teórico, Pedro. Ese es el escritor del libro que nos ocupa.
Y no sé si quieres añadir algo sobre la experiencia de presentar estos libros a la comunidad y la iniciativa de la charla 1000 libros y cuán efectivo es esas actividades que nosotros celebramos. Son actividades muy íntimas, definitivamente las hacemos en la misma biblioteca y lo que hemos visto es que efectivamente despiertan el interés de los estudiantes después que se presenta el libro y es casi como darle un espejo, una ventana del conocimiento y de enriquecedor conocimiento que pueden obtener al visitar la biblioteca físicamente, entrar en ese espacio que invita a la lectura y a la reflexión. Y pues con piezas de literatura como esta, una persona fascinante que nos presenta unos libros desde el punto de vista muy humano y muy personal, es casi como una ventana a la vida personal de este arquitecto que nos muestra el proceso de su obra, pues lo que queremos es que la mayor cantidad de personas, especialmente los estudiantes, pues puedan disfrutar de ese acervo. Claro, claro. Y yo siempre digo, yo seguro que tú me lo has escuchado en varias ocasiones, que un libro como nosotros queremos estimular la lectura, un libro para ser leído tiene que ser liviano. No, si el libro requiere que tú te tengas que sentar en una mesa, digo, hay hermosos libros que por su peso y su tamaño te obligan a sentarte en una mesa y no los estoy descartando, pero no son libros que sean para la lectura necesariamente. Si el libro es para la lectura, tiene que ser algo que te pueda acompañar, que te lo puedas llevar en un viaje, en un avión, que te puedas acostar en la cama y leer. Tiene que ser algo liviano, es una característica que a todos aquellos que nos escuchan y nos ven, ciertamente se los recomiendo. Traten de que ese libro los pueda acompañar fácilmente a muchos sitios. Claro, que terminarán quizás en las condiciones que terminan los libros míos. No sé cómo terminan los tuyos, Pedro, pero los libros míos terminan todos marcados y todo y un poco despegados porque así van de maleta en maleta y de mano en mano. Una vida dura para los libros que están bajo mi custodia. En fin, ¿por qué este libro es tan importante? Este libro es importante porque para todos aquellos que nos escuchan y nos ven, que no necesariamente están entrenados en la arquitectura o que están comenzando su entrenamiento en la profesión, es un recorrido maravilloso por el proceso de hacer un proyecto. Y eso fue lo que a mí más me interesó del libro. El mismo pertenece a una larga tradición de libros que eran en una lectura obligada para mi generación. Son hermosos libritos cortos que fueron referentes del momento y al cual este se une, quizás un poco más tardío porque este llega en los años 80 y 90. Este conjunto de libros o a este conjunto de libros pertenecen algunos títulos que estoy seguro para ti son familiares, como el libro de Peter Blake, Master Builders, escrito en 1960. Ahí podemos ver las fotos de 3 maestros del movimiento moderno que definitivamente no pueden escapar a ningún arquitecto como es Le Corbusier, Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright, en esa misma foto que estamos viendo. The Image of the City, Pedro, que es un libro con el que tú estás bastante relacionado, escrito por Kevin Lynch, el arquitecto y planificador urbano y urbanista, debo decir, en 1960. Un libro interesantísimo que recomiendo a todo el mundo, difícil en su momento, muy discutido y polémico, Complexity and Contradiction in Architecture, escrito en 1962 por Robert Venturi en sus planteamientos, comienzo de sus planteamientos del movimiento postmoderno. Otro libro de Venturi escrito en combinación o en conjunto con su socia y esposa Denise Scott Brown, que se llama Learning from Las Vegas, escrito en 1972. Muy fácil de leer el libro, muy interesante.
From Bauhaus to Our House, escrito en 1981 por Tom Wolfe. Tiene dos versiones que yo en sus portadas diferentes. Y este libro, The Most Beautiful House in the World, que es el que nos ocupa hoy. Antes de entrar de lleno al libro que nos ocupa hoy, ¿qué te parece este recogido de libritos sobre teoría y posturas de la arquitectura que he compartido con nuestros oyentes? Tal vez el uso de la palabra librito podría hacer pensar que no son piezas importantes, son piezas que cambiaron la historia de la arquitectura. Cuando llegamos a estos dos libros de Venturi, definieron, como usted bien menciona, la base del pensamiento postmoderno. Básicamente es un cambio de primera a segunda mitad del siglo XX, de libros de los años 60, 70. Y libros base, el libro de Kevin Lynch ha sido base de eventos que se han reseñado en este mismo programa, Repensando Ponce, los cursos de diseño urbano en nuestra escuela, definitivamente el libro que se va a reseñar hoy, que presenta unas posturas muy discutidas por los arquitectos. Yo creo que uno de los ejercicios más comunes de un arquitecto es pensar la casa ideal. Uno inspira ese nombre, la casa más hermosa en el mundo, el The Most Beautiful House in the World. Uno empieza a pensar en esa búsqueda del arquitecto, esa búsqueda inigualable o inalcanzable, uno podría decir, de encontrar la perfección, de encontrar la belleza en la arquitectura. Es una búsqueda constante que nos obsesiona, que casi que se convierte en una utopía. El arquitecto cuando diseña, no diseña errores, siempre lo que diseña son decisiones que entiende que son perfectas y que son bellas y que son correctas. Así que definitivamente pues es un libro a cual mirar. Sí, y la casa más hermosa del mundo yo creo que es una ambición y una búsqueda, ciertamente, como tú dices, de manera muy correcta de todos nosotros los arquitectos, y el diseñar nuestra casa o la casa para otro de forma ideal. Pero yo creo que es casi que la búsqueda de todo ser humano que aprecia la vida de hogar y que quisiera estar seguro que habita un espacio que va a propiciar una vida feliz y una vida armoniosa. O sea que no nos detengamos más y entremos en el libro, porque yo estoy seguro que debe de haber muchos de los que nos están escuchando que quieren escuchar el libro. Primero, vamos a dejar claro que este es un libro que es ganador de premios y fue un bestseller. Es un libro que el Los Angeles Times describe como una revelación acerca de lo que los arquitectos en realidad hacen. Esto de qué es lo que hacen los arquitectos. Ayer estaba en una entrevista y me preguntaron exactamente dos preguntas bien complejas, Pedro. ¿Qué hacen los arquitectos y qué es arquitectura? Y yo digo, la verdad es que la próxima vez que me vayan a invitar a una entrevista hostil, avísenme antes, porque tú sabes que esos son dos preguntas bien complejas de contestar, y que yo sé que tú te has esforzado en encontrar una respuesta coherente a esas dos preguntas. Y este libro, según Los Angeles Times, precisamente abre esa puerta secreta de qué es lo que hacemos nosotros y de cómo es que lo hacemos. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo tuve dos profesoras, recuerdo muy bien, con mucho cariño, que una decía que la arquitectura era todo y la otra decía que era nada. Así que estaban ahí mismo en pleno debate de qué es lo que se hace. Contemporáneamente también sobre qué es lo que hace el arquitecto. Pues el arquitecto conlleva un proceso, como usted mencionó hace un rato. Y qué interesante esa palabra, el arquitecto efectúa un proceso. Hasta atletas contemporáneos usan esa expresión de yo soy el proceso, queriendo decir que no están en un estado estático, sino que todo el tiempo están en una búsqueda, en un dinamismo. Y así yo creo que nosotros nos vemos, los profesionales de la arquitectura. Correcto. Y este libro ayuda a aquel que no está entrenado en arquitectura, que le debemos de recomendar el libro, a ir y acompañar a Rybczynski, acompañarlo en ese proceso. Bueno, en este libro
el autor nos transporta a una extraordinaria odisea mientras nos comparte el proceso por el que pasó para el diseño de su propia casa. El pequeño proyecto de Rybczynski comienza con un cobertizo, comienza con la intención de construir un bote cuando él nunca había construido un bote. Pero entonces sabe que para construir el bote necesita espacio, necesita un lugar donde construirlo. Y se va a esta propiedad, una propiedad que es del matrimonio, que es de ellos, pero que ellos en realidad no utilizaban mucho, una propiedad cerca de un lago, y que ellos no iban y la tenían como una propiedad en el campo que ellos no utilizaban. Y entonces se va allí buscando el lugar ideal para construir el bote y para construir un cobertizo, un boathouse, como le llaman, para construir el bote este. Comienza con ese cobertizo para construir el bote y luego de una serie de felices accidentes, el mismo crece y evoluciona gradualmente hasta convertirse en una residencia completa. Nos va llevando por todo el proceso de cómo se va complicando el proyecto y cómo el arquitecto decide seguir añadiéndole cosas y casi hasta se olvida del proyecto original del bote y se dedica completamente a hacer arquitectura. El libro no tenía en un principio la intención de ser un libro per se, sino él decide llevar un diario. Y esto es lo más delicioso que yo encuentro en la lectura, porque es como que bien espontánea, es como que bien orgánica. Él nos lleva por día a día y cómo es que se le van presentando las situaciones. Y concluye este libro como uno reflexivo acerca de la toma de decisiones en el diseño y de cómo la arquitectura más modesta es el destilado de los mismos planteamientos de aquella otra arquitectura que es más ambiciosa. O sea que no hay proyecto pequeño. Eso es lo que nos enseña básicamente. En este libro compartimos el delinear y la evolución del proceso de diseño por el cual atraviesa el autor, que toca temas tales de carácter teórico como de carácter práctico. O sea que, de nuevo, para el que nos escucha, va a ver cómo se hace arquitectura tanto desde el punto de planteamientos teóricos al punto de planteamientos prácticos. Escribe acerca de una diversidad de tópicos tales de cómo, de dónde provienen y cuáles son los ancestros de los humildes cobertizos. Esto es interesante, Pedro, porque cuando él empieza a buscar sobre cobertizos en el pasado, en la historia, porque él es una persona muy interesante, estamos ante un académico, y empieza a investigar y dice, no encuentro casi cobertizos en la historia. Entonces se da cuenta que no hay porque eran estructuras demasiado muy modestas, construidos con los materiales más baratos, con las peores técnicas y por las personas menos diestras. Porque los mejores materiales, las mejores técnicas y las personas más diestras se dedicaban a los grandes proyectos. Entonces él hace una reflexión aquí que quizás tú puedas aportar de que la vista de la historia a través de la arquitectura es un tanto distorsionada porque solamente nos llegan los grandes edificios, los palacios, los castillos, los centros de poder, las catedrales, pero la cotidianidad de la vida queda un tanto borrada. O sea que él dice que nosotros vemos la historia a través de un prisma o de un lente opaco. Tú que eres profesor de historia, ¿cuál es tu opinión alrededor de esto? Es muy cierto, yo creo que le toca un tiempo especial a él en los años 80 al final para hacer este libro, porque viviendo en la edad contemporánea, tal vez uno empieza a reconocer la casa como elemento a analizar en la arquitectura desde tal de los años 1700 y ya cuando cruzamos cerca de los 1800 tarde y temprano los 1900, entonces ya en lo que se conoce en la historia como la edad contemporánea, ahí sí se han analizado y se han valuado o valorizado las casas, ¿verdad? La residencia unifamiliar, tal vez pensando en posturas desde la revolución industrial en adelante. Es interesante la manera en que él presenta esa valoración, que no es el único libro. 3 años antes él había hecho el libro Home, A Short History of an Idea. O sea, que parece que él ya venía acariciando esas ideas de la domesticidad, la intimidad, la privacidad, aspectos que usted lo menciona en el comienzo del programa y yo se lo comento a los estudiantes,
La arquitectura te acompaña en los momentos más íntimos tuyos. La arquitectura conoce de ti lo que nadie conoce. Lo que nadie Y conoce. él toca esos temas. O sea, sí, Pedro, increíble pero cierto, se nos ha pasado toda esta mitad y todavía estamos apenas tocando los primeros puntos del libro, pero no hay problema, no se retire nadie porque dentro de poco estamos con ustedes nuevamente en la segunda mitad del programa y Pedro Rosario, nuestro coordinador de experiencia de fin de carrera, me ha prometido no abandonarme y dejarme solo en la segunda mitad. O sea que volvemos en unos minutos. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todos los jueves encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para saber evaluar, observar y poder exigir, además de saber apreciar la buena arquitectura. Nuevamente, como les deseé en un comienzo, espero que se encuentren bien y en salud. Y les recuerdo que Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad del programa, tal y como prometió, no nos abandonó. Sigue con nosotros nuestro distinguido profesor y coordinador de la experiencia de fin de carrera, Pedro A. Rosario Torres. Saludos, Pedro. Qué bueno que estás con nosotros. Saludos, decano, y saludos a todos que nos escuchan. Pedro, estamos compartiendo con nuestros oyentes y ahora nuestros seguidores en YouTube un hermoso libro que es buenísimo para todo aquel que quiera adentrarse en el tema de arquitectura, que se llama The Most Beautiful House in the World. Este libro es un libro que nos lleva por un recorrido sencillo del proceso que pasa el autor, quien es arquitecto, en el diseño de su propia casa. Y nos habíamos quedado en la mitad anterior de que el autor había realizado, y tú habías hecho un comentario muy, muy educado, de que la historia vista a través del lente de la arquitectura luce un tanto distorsionada porque lo que nos llega a nosotros son los grandes edificios y se borra un poco el edificio cotidiano, el edificio que fue construido con menor calidad y con materiales quizás que no tenían la misma durabilidad de aquellos que sí se incluían en los proyectos grandes, como pueden ser castillos, palacios, catedrales, etc. Tú nos habías dicho que eso es una actitud que cambia un poco a partir de la revolución industrial. Obviamente, con la democratización del mundo, pues ya aquellos componentes de la arquitectura que en el pasado quizás no se le prestaba atención, ahora sí, porque es el de todos nosotros, ¿verdad? Es el de la democracia y donde el ser humano pues tiende a tener mayor participación en las decisiones y en la vida y en la economía y en todos los aspectos que una sociedad puede reunir, aun cuando no necesariamente pertenece a las clases superiores y dominantes. O sea que sí, eso ha cambiado, pero no es menos cierto lo que él dice de que la arquitectura ancestral solamente, o la mayoría de las cosas que nos llegan son aquellas que tienen mucha más, que fueron construidos con una capacidad mucho más y una vocación mucho más duradera. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es el libro. Y el libro es un divagar entre esta conversación que él tiene con él mismo. De hecho, él utiliza más adelante una referencia a eso. Y el libro, como había dicho, comienza como un diario y tiene vocación de diario. Es orgánico, no tiene ese orden, esa estructura
de un libro que fue intencionalmente escrito como libro desde sus comienzos. Entonces, en ese divagar nos lleva a algo curiosísimo, Pedro, y es una comparación que él hace entre la arquitectura y el vestir. Y toda la razón es porque, aunque él creía que él iba a adelantar bien rápido en este proyecto de construir el cobertizo, la realidad no es esa. La realidad es que él empieza a analizar tanto el proyecto para que quede bien, y porque él empieza a darse cuenta que pequeña arquitectura es arquitectura importante también, que le empieza a alcanzar el cambio de temporada y el otoño, y empieza a pasar frío cuando va allí a analizar el proyecto y la ubicación del proyecto en su propiedad, y entonces se empieza a abrigar él, y se da cuenta que si él se empieza a abrigar con una vestimenta de mayor peso, ¿verdad? Porque ya empieza a tener frío, que el cobertizo también iba a tener que tener estas características, que no iba a poder ser un simple techo como él pensaba. Y entonces ahí él evoluciona y reflexiona en las similitudes entre el vestir y la arquitectura, tanto como, por ejemplo, él menciona que el vestir empieza rudimentario en la antigüedad, como empieza la arquitectura rudimentaria en la antigüedad, que era simplemente un techo para cubrirnos, pero que poco a poco empieza a participar de los gustos, los intereses y las preferencias que el ser humano va desarrollando según se va sofisticando. Y entonces ahí surgen los periodos y surgen los estilos tanto en la ropa como en la arquitectura, pero que el propósito básico de ambas industrias es proteger la fragilidad del ser humano, porque somos frágiles ante las inclemencias del tiempo, y ambos hacen lo mismo. Y otro aspecto que él entiende que son similares es que el producto final, tanto de la ropa como la arquitectura, es un producto que se utiliza, no es para contemplarse, es para utilizarse, es para vestirse o para habitarse. Es curiosa esa comparación cuando uno lo mira. Yo creo que puede hacer más cercana a la arquitectura a todos los que nos escuchan, aunque no tengan entrenamiento en arquitectura, porque todos vestimos. Eso sí, todos lo hacemos. ¿Qué te parece esa comparación que hace el autor? Me parece interesante y la verdad es que me trae muchas ideas de los mismos tiempos históricos que estamos analizando. Precisamente en esos tiempos de 1700 y 1800, donde se habla de la cotidianidad, ahí mismo que se descubre no discrepancia, más bien esa unión entre el esqueleto, el armazón y la piel del edificio. Se empieza a usar esas expresiones. En los 1800, autores como Geoffrey siempre empieza a hablar del carácter enmascarador de la arquitectura para defender sus posturas neobarrocas. Que luego cambian. En el movimiento moderno se altera todo eso. Todo lo contrario. Entonces, usted le va a hacer una relación directa con esto. Más contemporáneamente, autores y profesores como Bernard Tschumi habla de los vectores entre función y piel. Así que estos temas están corriendo por los pasados 250 años de arquitectura. Sí, son los dos vectores en los que Bernard Tschumi organizó un edificio, y tiene toda la razón. Al simplificarlo a ese grado, uno logra entender qué es un edificio y qué lo compone un edificio. El autor Rybczynski nos hace otra comparación más, ya no es con la vestimenta, sino con la gastronomía, y por las mismas razones. Es exactamente lo mismo. Empieza como algo simplemente para la subsistencia, nos comíamos lo que necesitábamos, pero luego se va evolucionando. Entendemos que podemos cocinar la carne, no tenemos que comernos la cruda, que podemos sazonarla y sabe mejor. Tenemos preferencia de cuánta cocinarlo. Entonces, es la misma evolución idéntica que tiene la arquitectura. Pasa por ese proceso que empieza desde lo más rudimentario para atender lo básico hasta decir, no, ¿tú sabes qué? Yo lo puedo hacer mejor. Y entonces es una evolución que nos lleva a periodos, a preferencias, a estilos. Y esto me obliga quizás a mencionar un gran arquitecto del movimiento moderno y posmoderno, tengo que decir, que todos conocemos, y que nos dice Philip Johnson,
que la arquitectura es la segunda actividad del ser humano luego de la agricultura. Qué curioso eso, ¿verdad, Pedro? Muy curioso. Aquí vemos esta vista de Philip Johnson enfrente de su proyecto icónico que tantas veces ha sido reproducido y tantas veces ha sido buscado de imitar, ¿verdad? ¿Qué te parece esta expresión de Philip Johnson acerca de la relación casi cronológica entre la arquitectura, entre la agricultura como primera actividad y la arquitectura como una segunda actividad del ser humano? 100% de acuerdo por algo que había comentado en la primera mitad. La arquitectura nos acompaña siempre desde que nacemos hasta que morimos. Así que es algo esencial en el ser humano. Y sobre esa evolución que mencioné anteriormente, hace unos segundos hice mención de Semper, por ejemplo, y Godfrey Semper hace esas relaciones entre cómo él muestra lo que es una palabra que no existe en español, el hearth, ¿verdad? El fogón, y cómo se desarrolla esto hasta al espacio de estar en la casa, la sala. Y hace esas relaciones desde lo que es la arquitectura más anterior, ¿verdad? Hasta lo que nos lleva hoy día a un espacio esencial. Algo también que me llama la atención, ahora que menciona de Johnson, es que Johnson, en ese cambio, como usted menciona, la arquitectura, estamos diciendo que no es estática, se mueve, y él, como unos 35 años después, le toca, cuando esta casa que estamos viendo en pantalla se convierte en museo, él le toca hacer el pabellón de entrada y es completamente opuesto. Él mismo le apodó al pabellón de entrada el monstruo, porque entonces había tomado las posturas más deconstructivistas ya Sí. 35 años después. Sí. Philip Johnson es una figura que evoluciona mucho. Es curioso. Él estuvo en disposición de abandonar posturas minimalistas, modernas, llegar al posmodernismo, el desconstructivismo. Es un genio de la arquitectura, una gran figura. Bueno, moviéndonos en el libro, el autor nos cuenta que llegado al solar, a la propiedad, cuando decide dónde lo voy a emplazar, él al principio tenía 3 lugares, luego se escoge 2 lugares, pero entre esos 2 lugares no sabía por cuál decidirse dónde debía de emplazar el edificio, en este caso el boathouse, y el cobertizo para construir el bote. Y en realidad despierta tanto amor por la propiedad, que la va descubriendo, una propiedad a la que no iban y a la que no participaban mucho, que la va descubriendo, que él lo menos que quiere es afectar la propiedad. Y entonces él quiere adoptar posiciones sólidas dónde es el mejor lugar para ubicarlo y que no me afecte la propiedad. Y entonces en esa búsqueda de algunos argumentos que le ayudaran a encontrar este lugar, entra y se encuentra con el arte ancestral chino conocido como el Feng Shui. Alguna gente le dice Feng Shui, Feng Shui, y que Ripsitsky, traducido al español, viento y el agua, y que Ripsitsky no lo toma desde un punto de vista místico, no necesariamente él compra todas las ideas místicas del Feng Shui, sino desde un punto de vista pragmático. Es curioso, porque el Feng Shui pues le habla del dragón, que es la montaña, y el tigre, que es el llano. Y en esa búsqueda del respeto al lugar, él dice, pues mira, si el dragón es el plano inclinado y el tigre es el llano, entonces, ¿dónde se debe de emplazar el edificio? O sea, el edificio, el Feng Shui le dice, debe emplazarse en un punto medio, ni en uno ni en el otro, ¿verdad? Y él, esto recuerda mucho a Frank Lloyd Wright, que cuando Frank Lloyd Wright menciona que una residencia nunca debe estar en el tope de una loma, porque es casi que imposible integrar el paisaje en el tope de una loma, queda siempre fuera del paisaje, y que debe estar en la ladera, donde es más fácil integrarlo. Pues esto un poquito, el Feng Shui habla de esto, mucho antes que Frank Lloyd Wright. Entonces, si nosotros empezamos a adentrarnos en este arte del Feng Shui, podríamos pensar que tenemos que adoptar todas sus creencias. Él dice, no, usted no tiene que adoptar las creencias. Simplemente te da unos argumentos para que tú puedas
o le dio a él unos argumentos para que él pudiera tomar la decisión de dónde ubicarlo. Dice, tiene toda la lógica del mundo. Si yo no lo pongo en el tope de la montaña, entonces la casa queda más protegida porque no queda expuesta a los vientos y al clima y a las bajas temperaturas que estarían en el tope de la montaña. Y si no lo pongo abajo en el llano, pues me separa de las aguas crecidas. O sea que si el lago crece o el río crece o demás, mi casa no se inunda. Por otro lado, si cumplo con tener el lago o el río al frente, me va a permitir tener una vista amplia a la distancia y dominar quién se aproxima. Y si tengo la montaña atrás, pues me va a proteger de cualquier en la Edad Media, de cualquier ataque, pero en la actualidad, pues de cualquier intruso que venga, porque no va a venir por la montaña. Entonces, él dice, esto fue suficiente para yo poder escoger entre los últimos dos lugares que estaba debatiéndome de dónde ubicar el bote, sin necesidad de comprar todo el discurso romántico del Feng Shui y sin necesidad de compartir todas sus creencias, simplemente utilizando el pragmatismo que hay detrás de estas enseñanzas. Entonces, de ahí él sigue moviéndose y habla de cómo la arquitectura, ahí empieza a diseñar y cómo la arquitectura es casi como un juego y cómo debe divertirse uno haciéndola, y lo afortunado que somos los arquitectos en poder ver el edificio desde arriba, cortado, a la distancia, desde ángulos que quizás nadie ve y nunca nosotros lo veríamos, y ampliar los detalles, etcétera. Y entonces se da cuenta y usa una frase que a mí me encantó, que los dibujos arquitectónicos son una representación gráfica de una conversación interna del arquitecto consigo mismo. Una conversación interna y privada del arquitecto consigo mismo. Y tú que has diseñado y todos los que hemos diseñado sabemos que mientras estamos diseñando como que nos estamos hablando a nosotros mismos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo tú te sientes con eso? Yo puedo hacer mi comentario con una pregunta. ¿Cuál es el cliente más difícil para un arquitecto? Es el mismo. O sea, El mismo. es un dilema total cuando tú estás diseñando una casa o un trabajo para ti mismo, porque cuando trabajas con un cliente, tú sabes que esa es una propuesta y más adelante las otras ideas que te vinieron, tienes otras oportunidades, pero la tuya es una, es tu casa. Entonces, que casi que quieres tener todas tus ideas y plasmarlas allí en esa única oportunidad. Un detalle también, decano, con el tema del Alta Ancestral chino, es que nos recuerda y nos suena a las bases de la sustentabilidad que usamos hoy día. Es así. Que empieza todo empieza con el emplazamiento, donde tomamos esa primera decisión, dónde se toma o dónde se acomoda la arquitectura, es el primer paso de la sustentabilidad. Tú sabes que es muy sabio ese comentario de parte tuya, porque tú y yo sabemos que las decisiones más importantes del proyecto ocurren en las primeras etapas. Y la decisión más importante del proyecto ocurre con que dónde y cómo lo emplazo. Eso, si tú no tomas esa decisión correctamente, puedes estar cargando con un error garrafal por el resto de la vida del edificio, aun cuando hagas un edificio altamente exitoso en su arquitectura, pero si su emplazamiento es equivocado, no hay manera, eso no hay forma de corregirlo. O sea que esa es una decisión que es básica y es importantísima. Pedro, es curioso, ahora íbamos a entrar a compartir la parte en que él comienza a diseñar el edificio, en este caso su casa, convence a su esposa de finalmente vaya a la propiedad, la esposa no iba a la propiedad, vaya con él, y la esposa se enamora, y ambos del sitio, del lugar y del proyecto, y ambos deciden que tienen que hacer una casa. Ya no podía ser el bote, ni el cobertizo para el bote, el lugar era digno para hacer una casa. Y ahí comienza el asunto de cómo diseñar la casa. Y él se da cuenta
arquitecto como es, académico como es, que quizás él tenía que repasar algunos aspectos teóricos que no los tenía tan al día. En este capítulo que se llama Making Space, él empieza a repasar los libros de arquitectura más importantes de la historia, desde los más ancestrales, algunos de ellos que tú enseñas en tus cursos, hasta los libros más recientes, llegando hasta los años 60, básicamente, que es el que explora. Pero tú sabes qué, nosotros no tenemos el tiempo en este programa de discutir eso, o sea que tenemos que hacer un compromiso con el público de que vamos a sacar un programa para discutir estos fascinantes libros de arquitectura que vamos tú y yo a invitar a los oyentes y a los participantes de este programa, seguidores de este programa, que los busquen, que busquen información de ellos y que se den cuenta su peso en la historia. No tenemos tiempo para entrar en eso, lo haremos en otro programa. Quisiera que unos segundos para que dieras unas palabras de cierre de este programa. Bueno, un agradecimiento por la invitación. Siempre es un placer compartir con usted en esto y más cuando tenemos la oportunidad de conversar con esa claridad. Se usa la expresión arquitectura en blanco y negro, de esa claridad y poder ilustrar a las personas que la arquitectura es un discurso de todos, es un arte de todos, nos pertenece a todos y libros como este y muchos otros lo que nos hacen es darnos esa ventana, hacernos entender, hacer que las personas entiendan por qué es que les acompaña la arquitectura, porque es que la aprecian, porque es que cuando la viajan la buscan, se la disfrutan. Yo creo que eso es lo que hace Rybczynski con este libro, nos muestra ese proceso, hace esa oda al proceso y nos dice, mira, esto es lo que yo me he disfrutado y encuentro belleza en ese proceso y para él había hecho la casa más hermosa del mundo. Y vamos a entrar en eso en otro programa. O sea, que dejamos ahí a todo el mundo pendiente para la próxima ocasión. Ciertamente dijiste unas palabras bien sabias. La arquitectura es de todos. Todos vivimos en arquitectura. Eso es lo que decimos en este programa todos los días. O sea, que es conveniente saber de arquitectura y del proceso de hacer arquitectura. Pedro, gracias a ti por haberme acompañado. Gracias al público que ha permanecido con nosotros esta hora. Les prometemos que vamos a terminar la discusión de este libro en sus últimas partes en otro programa. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro y esperamos por ustedes la próxima semana. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.